Bienvenidas valientes almas a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Hoy les presentaré 3 historias que harán temblar hasta a el más intrépido de los espíritus. Prepárense para sumergirse en un mundo de sombras, susurros y maldiciones. Primero, el reflejo de la desesperación. Una historia de amor y desgracia que te dejará con el corazón acelerado. Una mujer condenada a ver a su amado Ulises sufrir en una dimensión aterradora. ¿Podrá ella liberarlo de esa maldición o estará destinada a la eterna agonía? A continuación, el cachorro demoníaco. Una historia que te hará dudar de la inocencia de esos ojos tiernos. ¿Será Lucky un perro normal o esconderá una maldad más allá de lo imaginable? Y por último, el latido de las sombras. Un relato que te hará cuestionar la realidad. Un hombre que se muda a un edificio maldito donde los susurros y las sombras cobran vida. ¿Logrará escapar de esa maldición o será absorbido por la oscuridad? Estas historias te llevarán a un viaje aterrador, donde lo sobrenatural y lo macabro se encuentran. ¿Tienes el valor para enfrentarlas? Y recuerda, si quieres tu propio relato personalizado, escucha hasta el final, donde te explicaremos cómo puedes solicitarlo. ¿O acaso tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Me llamo Maggie Magda y quiero contarles una historia para que comprendan los peligros de explorar lo desconocido. Mi vida ha estado marcada por encuentros con lo sobrenatural, y aunque siempre he salido bien librada, lo que les voy a narrar cambió mi vida para siempre. Espero que al escucharla, tomen las precauciones necesarias si alguna vez deciden adentrarse en lugares donde las sombras y los susurros se convierten en algo más que simples supersticiones. Soy sensitiva, nacida y criada en Buenos Aires, y junto con mi pareja Ulises, originario de Monterrey, nos dedicamos a exploraciones urbanas. A través de los años hemos enfrentado fantasmas, espíritus vengativos y seres de bajo astral, siempre logrando salir ilesos, hasta que llegamos a este antiguo sanatorio para tuberculosos de las afueras de Buenos Aires. El viento soplaba con una fuerza inusual aquella noche, arrastrando consigo un sinfín de hojas secas que crujían bajo nuestros pies mientras caminábamos hacia el sanatorio. Al llegar, la imponente estructura nos recibió con su fachada gris y descascarada, como una boca abierta, esperando devorar a los incautos que se atrevieran a cruzar su umbral. Siempre he tenido un sexto sentido para estas cosas, y desde el primer momento en que puse un pie en el terreno, supe que algo oscuro y maligno aguardaba en su interior. Ulises, no me gusta esto. Siento algo muy malo aquí, le dije tratando de disuadirlo. Pero Ulises, con su espíritu aventurero y su insaciable curiosidad, insistió en continuar. Maggie, siempre sientes algo en estos lugares. No es nada que no podamos manejar, replicó con una sonrisa confiada que, en otras circunstancias, habría logrado calmar mis nervios. Entramos al sanatorio y de inmediato una sensación de frío y pesadez me envolvió. La primera sala que encontramos estaba llena de camas oxidadas y sábanas raídas por el tiempo. El aire era denso y cada respiración parecía llenar mis pulmones de polvo y desesperación. A medida que avanzábamos, los susurros comenzaron. Bajos y apenas audibles al principio, pero pronto se hicieron más claros, más insistentes. Fuera de aquí. No pertenecen a este lugar. Ella regresará por ustedes. Eran algunas de las frases que resonaban en las paredes, como si fueran ecos de un pasado atormentado. Ulises, tratando de localizar la fuente de los susurros, sugirió que nos separáramos para cubrir más terreno. Intenté persuadirlo de que no era buena idea, pero su terquedad y su deseo de resolver el misterio fueron más fuertes.
Nos encontraremos en la sala principal en 15 minutos, ¿vale?, dijo antes de desaparecer por un pasillo oscuro, dejándome sola con mis temores. Deambulé por los corredores, cada paso resonando en la vacuidad del lugar. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y la sensación de ser observada se hizo cada vez más intensa. Fue entonces cuando lo vi. Un espíritu conocido, un rostro que había enfrentado en el pasado y que creía haber dejado atrás. Sus ojos vacíos y su sonrisa torcida me helaron la sangre. Es hora de que pagues por lo que me hiciste, susurró antes de desaparecer entre risas macabras. El pánico se apoderó de mí. Sabía que el objetivo era separarnos. Sabía que Ulises estaba en peligro. Corrí por los pasillos, siguiendo los gritos desesperados de Ulises que resonaban en todas direcciones. Finalmente, llegué a una habitación al final de un corredor oscuro. Era una sala pequeña, casi vacía, excepto por un gran espejo cubierto por una sábana. Los gritos de Ulises resonaban con más fuerza, pero él no estaba ahí. De repente, el espíritu apareció nuevamente. Una risa burlona llenando la sala. En venganza de lo que me hiciste, te quitaré lo que más amas. Dijo, y con un rápido movimiento destapó el espejo. Lo que vi me dejó sin aliento. En lugar de mi reflejo, vi a Ulises atrapado en una dimensión extraña, golpeando el vidrio desde el otro lado, su rostro deformado por el terror. ¡No! ¡Por favor! ¡Déjalo ir!, grité desesperada, pero el espíritu solo rió más fuerte antes de desaparecer, dejándome sola con el espejo y el reflejo de Ulises, atrapado para siempre. Desde esa noche, el espejo ha estado en mi casa, en un rincón oscuro donde nadie más pueda verlo. He consultado a médiums, brujos y expertos en lo paranormal, buscando una forma de liberarlo, pero hasta ahora, todos mis esfuerzos han sido en vano. A veces, en las noches más oscuras, puedo escuchar su voz llamándome desde el otro lado y mi corazón se rompe un poco más en cada intento fallido. Sé que tal vez nunca logre liberarlo, pero no puedo dejar de intentarlo. Ulises fue más que mi pareja. Fue mi compañero de aventuras, mi confidente y mi amor. Y aunque aquel sanatorio logró separarnos físicamente, mi lucha por traerlo de vuelta nunca cesará. Cada día que pasa es una batalla contra la desesperación y la culpa, pero también una reafirmación de mi amor y mi determinación. Porque mientras tenga aliento, seguiré buscando la manera de romper la maldición y traer a Ulises de regreso a este lado del espejo. El cachorro demoníaco. Mi nombre es Tania, y lo que estoy a punto de relatar es algo que nunca quise compartir con nadie. Cada palabra que escribo me transporta a una espiral de recuerdos oscuros y aterradores, pero siento que es necesario hacerlo. Tal vez, si alguien lee esto, pueda entender lo que realmente sucedió y quizá evitar que algo similar ocurra de nuevo. Trabajaba en una prestigiosa veterinaria en Puerto Rico, un lugar conocido por su dedicación y amor hacia los animales. Cada mañana, a eso de las 7, comenzaba mi rutina diaria. Caminaba desde mi modesto apartamento hasta la clínica, recorriendo calles llenas de vida, con el bullicio de los vendedores ambulantes y el aroma de café recién hecho que se colaba por cada rincón. Era una caminata de unos 20 minutos, pero la disfrutaba. Era mi tiempo de reflexión, mi momento de paz antes de sumergirme en el ajetreo del día. Era un día lluvioso, uno de esos días en que el cielo parece llorar con una tristeza infinita. Caminaba apresurada, tratando de no empaparme demasiado, cuando algo llamó mi atención. Entre los charcos y el barro vi a un pequeño cachorro, temblando de frío y empapado hasta los huesos. Sus ojos grandes y oscuros me miraron con una mezcla de miedo y súplica. No pude dejarlo ahí, abandonado a su suerte. Lo recogí y lo llevé conmigo a la veterinaria, envuelto en mi abrigo,
tratando de darle un poco de calor. Al llegar, mis compañeros lo acogieron con amor. Todos quedamos encantados con el pequeño. Le pusimos el nombre de Lucky, pensando que había tenido suerte de encontrarse conmigo en ese día tan gris. Pero pronto, muy pronto, esa suerte se tornaría en una maldición. Una semana después, un cliente trajo a su pequeño chihuahua para que le diéramos un baño y le cortáramos las uñas. Era una tarea rutinaria, nada fuera de lo común. Dejé a Lucky en una jaulita mientras preparaba todo lo necesario. Sin embargo, cuando regresé, me encontré con una escena dantesca. El pequeño chihuahua yacía en el suelo, partido por la mitad, con sus entrañas desparramadas y la sangre tiñendo el suelo de un rojo espantoso. No podía comprender lo que había ocurrido. Los dueños horrorizados me preguntaron que qué había pasado, pero no supe qué responder. La única explicación que se me ocurrió fue que tal vez un perro callejero había entrado y atacado al chihuahua. Sin embargo, mientras intentaba procesar la escena, vi algo que me heló la sangre. Lucky, nuestro adorable cachorrito, me miraba con unos ojos que ya no eran los suyos. Sus pupilas eran dos pozos de maldad y, por imposible que parezca, parecía estar sonriendo de manera diabólica. Los días siguientes fueron un infierno. 3 ataques más ocurrieron, cada uno más brutal que el anterior. Un perro salchicha fue decapitado, un schnauzer mediano perdió sus patas y un pastor alemán fue destripado de una forma que solo podría describirse como infernal. En cada uno de estos ataques, Lucky estaba presente. Yo lo veía transformarse, crecer. Sus ojos se volvían rojos como el fuego y sus colmillos se alargaban, goteando sangre. Pero cuando trataba de explicarlo a mis compañeros, ellos solo veían a un pequeño y adorable cachorro. La duda y el miedo comenzaron a consumir mi mente. Instalé una cámara espía, decidida a capturar la verdad. Quería tener pruebas de lo que veía, de lo que sabía que estaba ocurriendo. Y entonces ocurrió el último ataque. Un Doberman fue destrozado de una manera tan atroz que las palabras no pueden hacerle justicia. Creí tener la prueba definitiva, pero antes de que pudiera revisar la grabación, los dueños de la veterinaria llamaron a la policía. Me llevaron detenida. En la estación de policía intenté explicar lo que había ocurrido. Les dije que había sido el cachorro, que Lucky era el responsable. Pero nadie me creyó. El hombre que me interrogaba me mostró la grabación de la cámara espía. Lo que vi me dejó sin aliento. Ahí estaba yo, con una expresión de maldad pura en mi rostro, sacando un cuchillo de mi bolsa y asesinando al Doberman con una furia que no reconocía como mía. No podía creer lo que veía. No podía ser yo. Pero las imágenes eran claras, irrefutables. El hombre salió y habló con los dueños de la veterinaria. Les dijo que sufría de un serio trastorno de personalidad y que debía ser encerrada en un manicomio. Pero sabía que no podía quedarme ahí. De alguna forma logré escapar y desde entonces he estado huyendo. Han pasado meses desde aquel día. He cambiado mi apariencia y me he mudado a Ohio, donde trabajo en otra veterinaria. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esos ojos rojos, esa sonrisa diabólica y me pregunto, ¿fue real? ¿Era Lucky un demonio o soy yo la verdadera monstruo? Escribo esto con la esperanza de encontrar respuestas, de entender lo que realmente ocurrió, pero temo que la verdad sea aún más aterradora que cualquier pesadilla. Me despido. Debo atender. Parece ser que han traído a un nuevo cachorro a bañar. Se ve adorable. Justo lo que estaba esperando. El latido de las sombras. No sé si debería contar esto, pero siento que debo hacerlo.
Mi nombre es César, y lo que les voy a relatar no es fruto de mi imaginación, aunque desearía que lo fuera. Es una historia real, tan real que los detalles aún me atormentan en mis noches más solitarias. Todo comenzó cuando me mudé a un nuevo departamento en el centro de la ciudad. Un lugar con una historia tan oscura como las sombras que se proyectaban en sus paredes al caer la noche. La primera vez que entré en el edificio, sentí una opresión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho, y el suelo de madera crujía bajo mis pies. Me recordó a esos viejos hospitales psiquiátricos que ves en las películas de terror, los que guardan secretos inconfesables y almas perdidas. Sin embargo, algo en este lugar me atraía de una manera inexplicable, como un imán que tira de tu alma. El apartamento que había alquilado estaba en el tercer piso, y el ascensor antiguo emitía gemidos que resonaban en el pozo del edificio. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte con cada día que pasaba. El portero, un anciano decrépito con ojos hundidos y piel que parecía papel de pergamino, me miraba con una mezcla de lástima y advertencia cada vez que pasaba por el vestíbulo. La primera noche fue la peor. Alrededor de la medianoche me desperté con un sobresalto. El apartamento estaba sumido en una oscuridad impenetrable, salvo por un parpadeo de la luz proveniente del pasillo. ¿Hay alguien ahí? Susurré, pero no obtuve respuesta. Me levanté y caminé hacia la fuente de la luz, y ahí estaba, en el pasillo, una figura borrosa que desapareció tan pronto como encendí la luz. Pasaron los días y las noches se volvieron un suplicio. Escuchaba ruidos, susurros, como si alguien estuviera caminando justo fuera de mi campo de visión. Intenté ignorarlo, pensando que era el estrés de la mudanza. Pero una noche, mientras revisaba unos papeles en la sala, lo vi claramente. Un ojo enorme y vidrioso observándome desde una grieta en la pared. El terror me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar fijamente ese ojo que parecía atravesar mi alma. Finalmente, el ojo desapareció y la grieta se cerró como si nunca hubiera estado ahí. Respiré profundamente, intentando convencerme de que había sido una alucinación. Pero algo en mi interior sabía que no lo era. Decidí investigar. El edificio tenía una historia turbia, llena de desapariciones y muertes inexplicables. Los antiguos inquilinos hablaban de un hombre que había vivido en mi apartamento hace muchos años. Un hombre que había enloquecido y asesinado a su esposa antes de desaparecer sin dejar rastro. Mi curiosidad se convirtió en obsesión. Empecé a excavar en los archivos del edificio, buscando cualquier pista que pudiera explicar los sucesos extraños. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos en el sótano, encontré un diario. Era del antiguo inquilino, el hombre que había enloquecido. Sus escritos eran incoherentes, llenos de delirio y paranoia, pero una entrada me llamó la atención. Hablaba de un latido, un pulso rítmico que emanaba de las paredes como si el edificio mismo estuviera vivo. La noche siguiente, armado con una linterna y un martillo, comencé a golpear las paredes de mi apartamento buscando la fuente de ese latido infernal. Finalmente, en una esquina del dormitorio, encontré lo que buscaba. Una sección de la pared sonaba hueca. Con manos temblorosas, comencé a demolerla, ladrillo a ladrillo, hasta que descubrí una pequeña cavidad detrás. Dentro de esa cavidad, yacía un cadáver momificado por el tiempo. Su rostro estaba congelado en una mueca de agonía eterna, y sus manos estaban apretadas contra su pecho, de donde emanaba el latido. Retrocedí, el horror grabado en cada fibra de mi ser. ¿Quién es él?, pregunté en voz alta, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Era el antiguo inquilino, el hombre que había enloquecido. De repente, el latido se hizo más fuerte, más insistente, como el tamborileo de dedos invisibles sobre una superficie hueca. Sentí que el edificio entero estaba vivo, respirando, observándome.
El horror me consumió y corrí fuera del apartamento dejando todo atrás. El edificio fue sellado poco después. Nunca volví a ese lugar maldito. Algunos dicen que el portero, el anciano decrépito, se volvió loco y fue internado en un hospital psiquiátrico. Otros susurran que simplemente desapareció, absorbido por las sombras del edificio maldito. Y yo, cada vez que cierro los ojos, escucho ese latido, ese pulso rítmico que me recuerda que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. Espero que estas 3 historias hayan sacudido hasta lo más profundo de sus almas. El mundo está lleno de misterios y sombras que acechan en las grietas de la realidad. Pero no se dejen engañar, pues lo que ven no es todo lo que hay. ¿Qué secretos se esconden en los rincones más oscuros de sus propias vidas? ¿Qué susurros ocultos les llaman desde las profundidades de la noche? Si se atreven a descubrirlo, suscríbanse a Más Terror MX y compartan su video. Quizá, si se animan a dejar sus comentarios, les revele algo más aterrador. Por cierto, recuerden, si ustedes quieren su propio relato personalizado, pónganlo en los comentarios. Díganos de qué quieren que vaya el cuento. Déjenos un contexto y algunos datos para que el relato sea todavía más personalizado. Tampoco olviden dejar su like en este video y compartirlo con las personas que piensan que les puede gustar el contenido. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creándolo. Porque recuerden, la oscuridad siempre está al acecho, esperando a que bajen la guardia. ¿Qué criaturas acechan en las sombras, aguardando el momento de atacar? Que la oscuridad te guíe pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.